representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a La Entrevista. Este es el resumen de las cosas de este jueves 7 de febrero del año 2019. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto para compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Entiendo, porque así nos lo ha hecho saber Oriana Urbina, que acaba de entrar a una cadena de radio y televisión que una vez más proscribe abusivamente el derecho a elegir cómo informarse, cómo entretenerse de todos los venezolanos. No obstante, bueno, vamos a saludar, como debe ser, a toda la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. También vamos a saludar a la audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Saludamos a quienes nos sigan desde cualquier parte del mundo a través de rcr.tv, que esta es la radio que se ve, rcr.tv, y quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales, en Periscope y en Twitter, a través de @rcr750. Reciban todos ustedes el saludo también de nuestro equipo de la página de soporte en venezuela1.com, en venezuela1.com. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central del espacio. Les damos la bienvenida a pesar de la cadena, Abre boca para el día de hoy una encuesta mexicana, encuesta de estudios digitales, que en el momento en que quizás la mayor incertidumbre que arropa a los venezolanos donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de Venezuela, es cuál va a ser la actitud de los militares cuando tengan que enfrentarse al duro momento de dejar que entren medicinas y alimentos para socorrer a los más necesitados, inmersos de manera aguda, cruda, en una tragedia humanitaria, porque hace rato que dejó de ser crisis para convertirse en tragedia humanitaria, o dispararle al pueblo que se va a movilizar, lo más seguro, oyendo la instrucción de nuestro presidente interino, Juan Guaidó, a recibir la ayuda internacional, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud de los militares? Hay una encuesta, repito, una encuesta de origen mexicano, estudios digitales, la refiere TV Venezuela, le agradecemos a TV Venezuela la cortesía, y señala, oigan, que si acaso un 19 y fracción, 19% y tanto, tiene de simpatías dentro de la Fuerza Armada Nacional el usurpador Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, como abre boca, este reporte de TV Venezuela. Adelante. Maduro en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Así lo reveló un reciente estudio realizado por la firma mexicana Consultas Digitales, que ejecutó esta encuesta entre el 3 y el 5 de febrero. Al menos 1.000 personas vinculadas al ámbito militar fueron consultadas a través de las redes sociales. Nosotros conversamos con Carlos Escalante, quien es presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Habló acerca de los detalles de este estudio. Nicolás Maduro tiene un 70.4 de negativo y solamente 19 de positivo. Es un dato muy importante conocer a la hora de analizar este estudio. Adicionalmente, tenemos que entender, le preguntamos, para iniciar nuestra conversación, ¿puede decirme, por favor, cómo calificaría usted la situación de Venezuela? Y el 74.1 dice muy mala y el 15.3 dice que mala. Entonces, entendemos que el 90% de la población dice que la situación del país es muy, muy mala y mala. O sea, es realmente, es muy similar a la población actual venezolana. El estudio también revela las preocupaciones que tienen los familiares de los militares con respecto al tema social. Los alimentos y la falta de dinero serían las principales preocupaciones de quienes están vinculados al ámbito militar en Venezuela. El principal problema que tiene hoy las familiares y los militares es el problema de alimentos, la falta de alimentos. Segundo, la falta de dinero, no tienen liquidez de dinero. Segundo, la falta de las medicinas. Es muy similar, como digo, de la población normal. Y el alto costo de la vida. Son los principales hallazgos que descubrimos desde el punto de las necesidades y problemáticas que tiene el familiar
y los militares activos. El estudio también revela que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, tendría una aceptación de 71.3% dentro del seno de las Fuerzas Armadas y que la mayoría de los funcionarios militares y sus familiares estarían dispuestos o aceptarían una transición pacífica en Venezuela. Es nuestro aporte desde el sur de la Florida. Bueno, el reporte de TV Venezuela. Escuchaban a Carlos Escalante, director de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, dando cuenta de esta encuesta realizada, les repito, entre unas 1.000 personas relacionadas con el mundo militar venezolano. 19%, si acaso, de aprobación tiene Nicolás Maduro en el mundo militar. Si es así, deberíamos esperar en los próximos días una manifestación sumamente importante, y si es así, y en conciencia de esto está nuestro presidente interino Juan Guaidó, entendemos por qué ha dicho en reiteradas ocasiones que espera del mundo militar una manifestación próxima y en bloque. Bueno, ojalá y sea así, ojalá y sea así. De todas formas, recuerden ustedes que estamos hablando de una encuesta realizada los primeros días del mes, y se realizó sobre 1.000 personas relacionadas con el mundo militar en Venezuela. Vamos de inmediato a hacer la primera revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Mi querida Oriana, póngase usted frente al timón para dejar ver a través de rcr.tv los titulares y las fotografías que respaldan lo que vamos a leer a continuación. El resumen de noticias de prensa que no pueden quedar por ahí olvidadas. Venga, don Eduardo, deme la señal. Comienzo dando lectura al portal de La Patilla, que cita a Mike Pompeo. Señala, Hezbolá tiene células activas en Venezuela y tenemos la obligación de acabar ese riesgo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que existen células terroristas activas de Hezbolá en Venezuela durante una entrevista en el programa Fox Business de la cadena Fox a la periodista Trish Regan. El pasado 24 de enero, el grupo terrorista emitió una declaración que condena la evidente intervención estadounidense de desestabilizar a Venezuela y condena enérgicamente el intento de golpe de Estado contra la autoridad legítima del país. Todo esto está entrecomillado porque es un comunicado de Hezbolá. Pompeo aseveró que los Estados Unidos están en la obligación de acabar con ese potencial riesgo a su seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos ha evidenciado constantemente su preocupación por la presencia del grupo insurgente colombiano, el Ejército de Liberación Nacional y la organización islámica Hezbolá en el territorio venezolano. Cuando el río suena, piedras trae. ¿A qué me refiero? Este es otro sonido más del río de grandes vocerías de los Estados Unidos respecto de su determinación de intervenir en Venezuela. Intervenir en Venezuela. Leí una declaración del presidente interino Juan Guaidó que señalaba que en materia de ayuda humanitaria era legal la intervención, incluso militar. A ver, vamos a otra información que tiene que ver con las causas internacionales que se siguen a Maduro y a sus secuaces. También lo leo de La Patilla. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanza en el estudio de la denuncia contra Maduro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está avanzando en el examen de la denuncia que Argentina y otros 5 países presentaron contra Nicolás Maduro ante este tribunal, dijo hoy a EFE el ministro argentino de Justicia, Germán Garabano. Una delegación argentina encabezada por Garabano mantuvo hoy reuniones en La Haya con la fiscal general de la CPI, Fatua Bensouda, y el presidente del tribunal, Chile, Eboe Osuji. Se nos informó por parte de la Fiscalía que ellos estaban avanzando en el examen de esa presentación que hizo Argentina junto a otros 5 países. Esto es cuenta contrarreloj, como dice en sus ya muy famosos videos cortos Franklin Virgües. Tic-tac, tic-tac. Vamos a esperar a ver entonces si es verdad que están avanzando en el conocimiento de esta causa en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál va a ser la deriva de ese avance? Ojalá y sea lo más pronto posible. Vamos a revisar información en materia económica. Hoy ha hablado la Asamblea Nacional porque el Banco Central de Venezuela tiene muchos años que no cumple con su deber constitucional. Su deber constitucional, que es una obligación, no es un derecho que si quiere hablar o no quiere hablar, no. Es la obligación constitucional de informar al país sobre el curso de la economía en Venezuela. El Banco Central no cumple.
Vamos, con tal cual, leo de tal cual. Inflación anualizada al 31 de enero de 2019 se ubicó en, oigan, 2.688.670%. Eso es lo que se proyecta al cierre de la inflación de enero respecto de todo el año 2019. Esta es la primera proyección. Repito, 2.688.670. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un cierre en enero de 191,6%. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ofreció el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según el cual la inflación en el mes de enero fue de 191,6%, mientras que el alza diaria de precios fue de 3,5%. Recuerdan que ayer hablábamos con el economista Jesús Cacique y comparaba lo que es la variación diaria de la inflación en Venezuela respecto, por ejemplo, de la inflación anual en países como Ecuador y otros países, ¿no? Que tienen una variación anual de un 1%, de un 0,8%, etcétera. Aquí la diaria en Venezuela es de 3,5%. Con estos datos, el índice interanual enero 2018-enero 2019 se ubicó en 2.688.670%. Corrijo, entonces no se trata de una proyección. Se trata de que ha cerrado de enero a enero en 2.688.670%. Enero 2018, enero 2019. Lo que hace previsible asegurar que los índices de hiperinflación pudieran superar los proyectados en 10 millones % estimado por algunos analistas y por el Fondo Monetario Internacional para el año 2019. Más adelante vamos a tener la intervención del diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para todos ustedes. Leo del diario Tal Cual, otra información, amigas y amigos. Aquí está, a ver, en cualquier momento baja. 2.539 protestas y 35 asesinados marcaron el inicio del año, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Leo para ustedes. La coyuntura política del país influyó en gran número en las manifestaciones que se registraron en la nación. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social precisó que un 63,7% del total de protestas documentadas estuvieron impulsadas por la exigencia de derechos civiles y políticos. Las protestas marcaron el inicio del año 2019. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró en enero 2.573 manifestaciones. La ONG advirtió que al comparar esta cifra con la del mes anterior, donde se produjeron 714, se evidencia un incremento de 360% en las manifestaciones. Y precisó el informe que 35 personas fueron asesinadas en estas acciones de calle, que en muchas ocasiones se realizaron en horas de la noche. Leo otra información que no se nos puede olvidar. Ni uno solo de nuestros más de 700 presos políticos. Recuerden ustedes que por estos días dijo el Foro Penal si habían detenido durante las últimas semanas, o el número de privados de libertad durante las últimas semanas llegó a ser de 966, de las cuales permanecen personas detenidas unas 700, ¿no? Bueno, en Tal Cual leo la información referida a nuestro querido hermano de luchas, Juan Requesens. A 6 meses de su detención, Juan Requesens no ha sido presentado ante tribunales. Rafaela Requesens, hermana del parlamentario, aseguró que pese a la situación que viven como familia, el mensaje está claro. Juan está secuestrado en el helicoide, pero está más fuerte que nunca. Este jueves 7 de febrero se cumplen 6 meses de la detención del diputado de la Asamblea Nacional por Táchira, Juan Requesens. Durante todo este tiempo, el político venezolano y representante de Primero Justicia no ha sido presentado ante tribunales. Es para el próximo 22 de febrero cuando se tiene previsto se lleve a cabo la audiencia preliminar en contra del diputado. Rafaela Requesens reiteró que a pesar de todos esos golpes, a pesar de las amenazas, a pesar de querer bajarle la mirada, callar su voz, quitarle la dignidad, Juan desde allá adentro está fuerte y sigue gritando libertad. Debe estar muy esperanzado en lo que está ocurriendo en el país. A él, a su familia, nuestro abrazo y toda nuestra solidaridad. Toda nuestra solidaridad. Mientras tanto, ¿qué ha ocurrido hoy con los Estados Unidos y en materia de sanciones? Vamos a ver también esta lectura del diario Tal Cual. Oriana, por favor, se ve en la fotografía los más de 500 disque
asambleístas constituyentes. Estados Unidos revoca e impone restricciones de visa a integrantes de la ANC. Este cuerpo ha asumido los poderes de la legítima Asamblea Nacional y ha permitido la destrucción que Maduro ha hecho a las instituciones democráticas, sentenció Elliot Abrams, que es el delegado especial para el caso de Venezuela, ¿no?, recientemente designado por la administración de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos impuso el jueves 7 de febrero una serie de restricciones y revocó las visas a integrantes de la Asamblea Constituyente impuesta por Nicolás Maduro. Así lo informó Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela del secretario de Estado Mike Pompeo durante una rueda de prensa. Y ha dicho: no podemos decir nombres porque la información de la visa es protegida, pero seguiremos estableciendo mecanismos y continuaremos tomando acciones contra aquellos que están destruyendo las instituciones democráticas en Venezuela. Yo me imagino que le preguntarán a cualquiera de esos 500 entre tipos y tipas cómplices de Nicolás Maduro, usurpadores, ¿no? Usurpadores, ellos actúan por encima de todo, amparados en que están en una Asamblea Nacional Constituyente. Allí van a preguntarles: ¿a quién le suspendieron la visa? Todo el mundo callado. Y si preguntan: ¿quién tenía visa? No, nadie tenía. Segurísimo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que tengo la razón de que actuarían así. Vamos de inmediato, antes de la pausa, amigas y amigos, a compartir con ustedes nuestra nota editorial. Y a recordarles que más adelante estaremos abriendo nuestra línea telefónica para escucharlos en nuestra ventana de participación, La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Venme avisando, Oriana, si sigue la cadena o no sigue la cadena. Por de pronto los dejamos. ¿Qué dices? Sigue la cadena. Qué desgraciada la cadena. Vamos de inmediato con nuestro Duélale a quien le duela. Adelante. Duélale a quien le duela. La sencillez de Juan Guaidó ha resultado en una artillería demasiado pesada para los usurpadores. Desde su cascarón de mañoso matachín amenaza Diosdado Cabello al presidente interino, diciéndole que él no sabe cómo suena el silbido de una bala, a lo que Guaidó responde sereno: demasiadas balas sintió, oyó y sufrió ya Venezuela. Cataplum, que allá rodó Cabello. Es la misma sencillez con la que se convirtió en vocero número 1 de la ruta, que resume lo que no pocos veníamos exigiendo en los recientísimos tiempos de desencuentro, de desunión y de desmovilización nacional. Una agenda común. La tiene clara en el fin de la usurpación, el gobierno de transición y luego unas elecciones libres. Quieren subvertir el orden de estos elementos, como parece llamar a todo Guaidó, elementos, que si son alterados en su secuencia, claro que conllevan a alterar el producto final, que en el caso de Venezuela no es otra cosa que la libertad, una nueva y robusta democracia y sobre todo la recuperación y el relanzamiento del país a la prosperidad. Por ello, los usurpadores, quieren subvertir el orden y empezar a hablar de elecciones. Comenzar por el final, pues. El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, interactúa con aliados de Maduro agrupados en algo llamado Mecanismo de Montevideo. Y en esta primera conversación, lo de las elecciones, y cuanto antes, parece ser la vedette. Y a tenor de ello han señalado que enviarán a Venezuela un equipo técnico de evaluación. Nosotros no tenemos nada que temer, que venga ese equipo, que al igual que Guaidó le explicó con detalle en esta fecha a los embajadores europeos cuál es la ruta, ese equipo técnico que viniera del Cono Sur se encontrará con la misma claridad. En el caso de las elecciones, que no hay cabida a la payasería de Diosdado Cabello, y me refiero ahora a la pretensión de colar una elección, pero supuestamente para elegir una nueva Asamblea Nacional. El equipo técnico del Grupo de Contacto de la Unión Europea o de los amigotes de Maduro hallarán que no solo serán posibles las elecciones tras el cese de la usurpación, sino que además vendrán luego de que un gobierno de transición haya podido construir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y es que está bien cilantro,
pero no tanto. Que una cosa es que todos prefiramos la paz, la salida de Maduro y su corte de cómplices sin que haya un baño de sangre, pero otra cosa muy distinta es que por más buenas intenciones que se traigan los interesados en el bien de Venezuela, nos dejemos mentar la madre a rajatabla, como sería que las siniestras rectoras lideradas por Tibisay Lucena y sus malhechurías estuvieran de turno en esa farmacia para expender medicina electoral a nuestra enferma Venezuela. Todo prosigue su curso y de nuevo, al tiempo de estar atento a las indicaciones que dará este viernes el presidente Guaidó sobre las próximas movilizaciones ciudadanas, insistimos a los militares, que son mucho más que Padrino, que Ceballos, que Suarechurio, que cualquiera de esos cómplices de Maduro, que es por vida de sus madres, de sus familias enteras, que a la hora de ver movilizarse hacia Venezuela la ayuda humanitaria, deberán recordar la mismísima maldición que echa Simón Bolívar al soldado que haga su arma contra el pueblo. Y ya la primera carga de ayuda humanitaria está en tienditas cerca de la línea fronteriza con Venezuela, por allá, en norte de Santander, cerca del Táchira. Aprovechen la oportunidad para socorrer a los más necesitados y entonces, en ese momento, militares de Venezuela se comenzarán a consagrar como héroes del fin de la usurpación. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, son exactamente las 6:24. Vamos a hacer la primera pausa. Les recuerdo nuestro número telefónico 0212-482-9750. 0212-482-9750 para que nos llame más adelante en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Vamos a hacer la pausa. Al regreso estaremos hablando con la diputada Mariela Magallanes, miembro de la Asamblea Nacional. Ya vamos a tener varios temas por desarrollar con ella. No se muevan de ahí. Esto es La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha
La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La entrevista. Bueno, nuestra querida amiga, la diputada Mariela Magallanes, de la Causa R, integrante del ala democrática de nuestra legítima Asamblea Nacional, está al hilo telefónico. ¿Cómo estás, Mariela? Un fuerte abrazo. Bienvenida a la entrevista una vez más. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Encantada de saludarte y un honor de estar en tu programa. Te vi retratada en el grupo de parlamentarios que acudió a la sede diplomática de Italia a solicitar pues que se revise lo que ha sido la posición de este país respecto de lo que sí hicieron prácticamente todos los demás integrantes de la Unión de la Unión Europea, en el sentido de reconocer la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó. Y dijo Guaidó que iba a mandar a Italia una delegación. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, bueno, primero que nada, para aclarar la misiva que le llevamos al embajador Silvio Miñano aquí en Caracas, yo formo parte del grupo interparlamentario de amistad Italia-Venezuela y se sumaron también un grupo de parlamentarios que son italodescendientes aquí en Venezuela, que hacen vida en el Parlamento y que por supuesto ante la preocupación que tiene la comunidad ítalo-venezolana tanto en Venezuela como residente en Italia, sobre todo en cuanto a la posición del gobierno italiano ante lo que está viviendo Venezuela, ¿no? Y por supuesto para nosotros es muy importante la posición de Italia, primero porque Venezuela es el país con la tercera colonia más grande de América Latina de italo-venezolanos, y quienes hoy están sufriendo también la crisis son los venezolanos que viven en Venezuela, y es un llamado de atención al gobierno italiano del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga que se pongan y siguen posición en favor de los connacionales y de la democracia de Venezuela. O sea que para nosotros nos agarró de sorpresa y por supuesto tratamos de generar esa presión para que el gobierno de Italia sigue la posición y que no siga viendo el problema de Venezuela como un problema ideológico de derecha, de izquierda. Es un problema país, que es un problema de un gobierno tiránico y que apoye la ruta de los venezolanos que estamos luchando para restituir el hilo constitucional, presionando con el cese de la usurpación, buscar el gobierno de transición y lograr elecciones libres, que es lo que queremos todos los venezolanos, elegir al presidente de todos los venezolanos. Y eso fue el objetivo y la intención de ir a la embajada de Italia, hacerle llegar la misiva al gobierno italiano, y también hay unas iniciativas de cabildos abiertos apegados a la Constitución, el artículo 70, el 5 de la Constitución, el 233, el 333, el 350, el 57, para que nosotros como ciudadanos residentes aquí en Venezuela hagamos esa presión social para poder también en cabildo abierto, que todas sus decisiones son vinculantes, también mandarlas al gobierno italiano y seguir presionando para que de verdad Italia no se quede atrás y que los intereses de los italianos en Venezuela sean también reivindicados en esta lucha de la cual ellos también forman parte. Efectivamente, la próxima semana serán recibidos en Italia por el gobierno italiano los miembros de una delegación parlamentaria, Mariela. Sí, y de esos detalles no tengo más, simplemente de la delegación que va a ser recibida por el viceministro, el vicepresidente del Consejo de Ministros, un poco también para entender el régimen de gobierno de Italia. Está su presidente que ya ha fijado posición, pero en realidad la cabeza del gobierno, que en este caso está liderizado por el Movimiento 5 Estrellas, un movimiento que inclusive hace 2 años, cuando eran diputados y no eran gobierno, vinieron aquí a Venezuela invitados, huéspedes de Nicolás Maduro, se reunieron con los parlamentarios y en aquel entonces el presidente era Julio Borges, para que ellos también nosotros mostrarle la realidad que estábamos viviendo aquí en Venezuela
y la crisis todavía no estaba tan aguda como ahorita. Ellos están al tanto de la realidad, ellos están al tanto de lo que está pasando en Venezuela. Hoy ellos encabezan el gobierno italiano y todavía nosotros necesitamos que ellos de verdad se pongan del lado de sus connacionales y de la democracia en Venezuela. Bien, estamos hablando con Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional. Mariela, ya llegó la primera parte de la ayuda humanitaria al centro de acopio de tienditas en norte de Santander, muy cerca del puente internacional que colinda con Venezuela, que vincula a Colombia y a Venezuela. Norte de Santander con el estado Táchira. Tú eres miembro de la Comisión de Familia. Entiendo por lo dicho por el presidente interino Juan Guaidó que va a ser convocada en las próximas horas una gran movilización para que el pueblo de Venezuela vaya a recibir, a respaldar todo este proceso de ingreso a Venezuela de nuestra ayuda humanitaria. ¿Qué están ustedes evaluando de lo que puede ocurrir, sobre todo con la actuación de los militares en las próximas horas, en los próximos días, a propósito de la entrada de esa ayuda humanitaria? Pero la situación que nosotros estamos viviendo a nivel de crisis humanitaria se agudiza cada día. Y con la entrada cierta de la ayuda humanitaria, la cantidad de llamadas, Miguel Ángel, de venezolanos de todos los estados que nos han llamado para decirnos la importancia de que llegue la ayuda humanitaria. El presidente Juan Guaidó ha hecho un llamado una vez más y todas las veces que han sido necesarias a las Fuerzas Armadas para que permitan la entrada de la ayuda humanitaria que ya está allí a las puertas de Venezuela. Y que esa ayuda humanitaria seguramente también va a servir para algún familiar, para algún hijo, para algún sobrino, para algún padre, para alguna madre de ese militar, el cual el régimen de Nicolás Maduro está obligando a no dejar entrar la ayuda humanitaria. Y por supuesto nosotros como venezolanos tenemos que organizarnos, articularnos, que lo estamos, porque eso hay que reconocerlo, porque el ejemplo democrático, de civismo, de nivel político y madurez política de los venezolanos que hemos mostrado durante todo el mes de enero y de lo que va en febrero en cuanto a movilización para presionar organizadamente la lucha democrática es un ejemplo a nivel mundial. Y es lo que vamos a seguir haciendo para poder presionar y que esa ayuda humanitaria también sea recibida por los venezolanos de manera articulada y organizada. Nosotros confiamos en que las Fuerzas Armadas y militares que están allí en la frontera abran la frontera, porque ellos saben que lo que eso está entrando es precisamente por la tragedia que está viviendo el ciudadano de a pie, por ese plan perverso maquiavélico que ha convertido a este régimen en un régimen violador de los derechos humanos, en un régimen genocida tiránico que no permite que entre la ayuda humanitaria por la soberbia del poder. Y nosotros tenemos que seguir presionando siempre de manera firme que esa entrada entre y sea articulada por las ONG que ya se han venido organizando con la Comisión de la Ayuda Humanitaria que preside el diputado Miguel Pizarro, pero que nosotros como Asamblea Nacional solamente somos ese canal. Pero aquí hay muchísimas organizaciones que están involucradas y que como la Iglesia y ONG de salud que están involucradas para recibir la ayuda humanitaria y que pueda llegar, nosotros tenemos que también apoyarnos porque esa ayuda entra es para los venezolanos y no podemos seguir permitiendo que hoy siga muriendo un venezolano por falta de medicina o que muera algún niño por desnutrición. Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, amigas y amigos, en la entrevista. Mariela, quisiera tu particular apreciación sobre esto que está ocurriendo en las últimas horas. Tenemos clara la ruta, la secuencia de los elementos, como llama Juan Guaidó a tantas cosas, ¿no? Los elementos. ¿Cuáles son los elementos de esa ruta? En primer término, pues, el fin de la usurpación. Segundo elemento, gobierno de transición. Tercer elemento, celebración de elecciones libres. No obstante, la mayoría de los países de la Unión Europea haber cumplido con el reconocimiento a Guaidó una vez que se venció el ultimátum que le lanzaron a Nicolás Maduro,
Pues Federica Mogherini ha estado sosteniendo reuniones en Uruguay con eso que han denominado también el mecanismo de Montevideo, en el que se agrupan pues simpatizantes, defensores de Nicolás Maduro. Y ha señalado que va a enviar a Venezuela un equipo de verificación para tratar de lograr las elecciones cuanto antes. Bueno, yo decía, espérate, elecciones libres, transparentes, es la última fase de 3 fases que se tienen que cumplir y es una ruta clara que se ha convertido en una agenda común para todos los venezolanos. ¿Qué opinión mereces tú sobre el impacto que puede tener esto que parece ser paralelismo a la lucha que encabeza y que lidera al frente de todos nosotros Juan Guaidó? En el sentir de la gente hay algo muy claro, esto es irreversible y los venezolanos vamos a luchar para restituir el hilo constitucional y seguir presionando para el cese de la usurpación. El presidente Juan ha sido claro cuando habla que no se va a prestar para ningún tipo de diálogo, ningún tipo de negociaciones que no sean lograr la libertad de Venezuela. Y para ello tenemos que pasar por una ruta que ni nadie nos va a desenfocar, que es el cese de la usurpación, porque quien está usurpando hoy el poder es quien ilegítimamente e inconstitucionalmente se proclamó en un espurio TCJ el 10 de enero del 2019 como presidente de Venezuela. Por supuesto no reconocido y reconocida a la Asamblea Nacional con el apoyo no solamente del mundo democrático, sino de todos los millones de venezolanos que salieron a partir del 11 de enero y que han seguido en las calles para legitimar las acciones de nuestro presidente interino Juan Guaidó, que después del cese de la transición tenemos que ir a un gobierno de transición para reinstitucionalizar el país y poder lograr lo que todos los venezolanos queremos, porque todos los venezolanos queremos elegir al presidente de todos los venezolanos, que va a ser en elecciones libres. Y es importante también decirle a todos los venezolanos que nos escuchan, a todos los radioescuchas que escuchan tu programa, que en Venezuela no podemos hablar de que aquí pueda haber una guerra civil o que aquí hay una situación de polarización. En Venezuela hay 93% de los venezolanos que están unificados en una sola ruta, el rescate de la democracia, y eso se ha visto en las movilizaciones, independientemente de la ideología. Esto no es un problema de izquierda ni de derecha, como lo quieren hacer ver algunos gobiernos defensores del régimen, y todos estamos claros que nosotros unidos, y precisamente con el poder que nos da el 5 de la Constitución y el 70 de la Constitución, el 333 de la Constitución, el 350 de la Constitución, el 57 de la Constitución, que los venezolanos, amparados en nuestra Constitución que defendemos, vamos a seguir apoyando la ruta sin desenfocarnos. No nos podemos desesperar. El 23 de enero se juramentó legitimado ante millones de venezolanos, movilizados en los 24 estados de este país, y no decir en todos los municipios, pero sí en la gran mayoría de los municipios también, los venezolanos pidiendo, exigiendo y con una esperanza que antes del 23 no tenían y que hoy estamos firmes y con la mirada clara de que hoy está esa luz, porque la luz somos nosotros, y que esta es una lucha no de Juan Guaidó, como lo dice, sino de 20 años de lucha democrática, y que hoy más que nunca estamos convencidos que sí lo vamos a lograr, y que esta es una lucha del pueblo venezolano y va a ser ejemplo cuando esto acabe de cómo nosotros organizadamente, cívicamente, articuladamente desde la calle presionamos para el cese de la usurpación y volver a lograr a Venezuela democrática. Por supuesto hay elementos también que son complicados para nosotros, pero también es muy importante que hoy la comunidad internacional sabe que necesitamos el apoyo de ellos para poder también salir de esta situación terrible, trágica que viven los venezolanos. Y eso demuestra que el venezolano que tenía las maletas hechas para irse, hoy las tiene a un lado porque decidió luchar pacíficamente y democráticamente. Y el que se fue está regresando porque también quiere formar parte de esta historia, de esta triste historia, pero que la vamos a escribir, la estamos escribiendo, precisamente vamos a ser ejemplo de que esta situación horrible que vivió este pueblo y está viviendo el pueblo venezolano
no se vuelva a repetir más nunca en ningún país y mucho menos en el nuestro. Por eso el llamado es a no desesperanzarnos, a seguir trabajando articuladamente, a no desenfocarnos en la ruta y apoyar a Juan Guaidó, nuestro presidente interino y presidente de todos los venezolanos. Ejemplo de lucha democrática y ejemplo de lo que somos los venezolanos. Gente de paz, gente de bien, gente democrática y gente que quiere vivir en Venezuela, luchar en Venezuela, trabajar, progresar, procrear y hacer familia en Venezuela. Mariela, finalmente te pregunto, ¿ya se constituyó el comité para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral? No todavía, pero igualmente se está trabajando en eso y esa comisión la está trabajando el diputado Stalin González, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, y nosotros estamos trabajando en paralelo desde la Comisión Plan País, desde la Comisión para el Estatuto de la Transición, para poder restituir a Venezuela un CNE confiable y para que los venezolanos, en el momento que vayamos a elecciones, podamos tener las bases fundadas para poder vivir en una nueva Venezuela. Muy bien. Muchas gracias, Mariela. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti. Un abrazo, de verdad. Diputada Mariela Magallanes, integrante de la Causa R, integrante también de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, nos daba cuenta de las diligencias ante el gobierno italiano y nos daba cuenta de cómo se preparan paso a paso los asuntos de la reinstitucionalización para que celebremos por fin elecciones libres y democráticas que, recuerden, no es cuando a los gobiernos de Nicolás Maduro le dé la gana celebrarlos. Los gobiernos amigos, ¿no? No es tampoco la payasada expuesta por Diosdado Cabello en el sentido de que si hay elecciones va a ser elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Esto viene, lo que es el tercer paso después que haya cesado la usurpación y hayamos tenido un gobierno de transición reinstitucionalizador de Venezuela. Vamos de inmediato a compartir con ustedes un despacho de El Pitazo, que nos recoge la declaración del diputado Ángel Alvarado, hoy vocero de la Comisión de Finanzas, porque es que, imagínense ustedes, de enero de 2018 a enero de 2019, la inflación se montó por sobre más de 2 millones%. Y cerrando el mes de enero en 191 y tanto %, la proyección puede dejar en pañales el 10 millones% que alertaba el Fondo Monetario Internacional para este año, para mal de todos los venezolanos. Adelante entonces con el material de El Pitazo. Una política monetaria heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que echa dinero a la calle, con la cual los trabajadores, las personas que reciben su salario, los bonos, tienen capacidad o llevan ese dinero al consumo y eso empuja los precios. Pero la cantidad de dinero que está en el sistema financiero está restringido, sea porque hay un encaje legal que reduce la capacidad de préstamo del sistema financiero o porque el pago del impuesto se hace semanal, el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta. Es decir, al impuesto pagarse semanalmente se seca el sistema financiero de Bolívar y eso hace que entonces la política monetaria sea heterogénea, restrictiva al sistema financiero y es expansiva para el público en general. ¿Qué genera esto? Bueno, genera que los precios siguen variando a pesar de que el tipo de cambio se mantiene estable. Cuando los precios suben y el tipo de cambio se mantiene estable, se genera una apreciación cambiaria real, es decir, las cosas se hacen más caras en dólares. Bueno, porque estás dividiendo por el mismo 2.500 y los precios son cada vez mayores. Por 2.500 en dólares eso va subiendo porque no se ven a la misma velocidad. Por ejemplo, la cesta Petare en diciembre costaba $7 la cesta Petare, es una medición que hacemos en Petare, nada más, muy rápida, que se publica semanalmente. Actualmente la cesta Petare cuesta $25. ¿Por qué se ha hecho más caro la vida en dólares? Bueno, porque ese tipo de cambio no se mueve con la variación de los precios. Es una consecuencia del encaje legal, esa apreciación cambiaria, el tipo de cambio real, que hace más cara la vida en dólares. Entonces, no acaba con la hiperinflación, los precios se siguen moviendo, y además de eso genera que hace más cara la vida también en dólares. No es inflación en dólares, sino que medida en dólares los precios se hacen más caros. Bueno, hacía referencia Ángel Alvarado a esta situación, ¿no? Del dólar DICOM por encima del dólar paralelo. Y ciertamente, quienes se cubrían
digamos, con $100 mensuales a principios del año 2018, hace rato que no se cubren ni siquiera con $500 mensuales. Repito. Wow, que sonaba ahí. Bueno, repito, la proyección entonces, no la proyección, el consolidado de enero 2018 a enero 2019 sobrepasó con creces 2 millones% y 191% y más al cierre del mes de enero. Hace una proyección que supera los 10 millones% de inflación para el año 2019, pues escandaloso porcentaje del cual habló hace unos meses el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con mucho más. Les repito, nuestro número telefónico 0212-482-9750 para que más adelante participen con nosotros en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las enfermeras del país, mismas que iniciaron el conflicto de calle de los últimos meses y que ha venido desencadenando en todo esto, ¿no? Hacen un llamado a los militares venezolanos. Vamos de inmediato a dejar para la ponderación de todos ustedes un despacho de NTN 24 y agradecemos al canal colombiano permitirnos compartir con todo el público de la entrevista este material, que por cierto ya estamos fuera de cadena, así que fuerte abrazo a los amigos de RCR, fuerte abrazo a los amigos receptores también de Radio Mundial en el Táchira y en Norte de Santander, fuerte abrazo para todos. Vamos de inmediato a NTN 24. Otro lado de la frontera, en Venezuela, el gremio ha rechazado el bloqueo en los puentes fronterizos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Están exigiendo a los militares permitir el paso de esta ayuda humanitaria y advierten que hay cerca de 300.000 pacientes en riesgo de muerte. Vamos a la capital venezolana con nuestra periodista Daniela Zambrano, quien tiene la información. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A juicio del gremio de enfermeras, no permitir el ingreso de ayuda humanitaria sería un delito de lesa humanidad. Por eso el llamado una vez más es a los cuerpos castrenses a que permitan que entren por la frontera esos insumos, ese material médico quirúrgico y esos alimentos que le pueden salvar la vida a una persona. Recuerda que son entre 250.000 y 300.000 los pacientes crónicos cuya vida depende de esa ayuda. Nosotros en este momento queremos hacerle un llamado al componente militar. Ustedes tienen madres que puede sufrir de la tensión. Usted tiene una madre diabética. Usted puede tener una mujer embarazada esperando un hijo. Usted puede tener a un padre con un cáncer de próstata. Usted puede tener un hermano infectado con VIH-Sida. Usted puede tener un hermano que ha sido trasplantado. Ese hermano suyo necesita hoy que se resuelva este problema, que llegue esta situación. Señores, tenemos 300.000 ciudadanos venezolanos que están en situación de vulnerabilidad y que dependen de ustedes acatar una orden que va en contra de un pueblo o acatar una orden que va a favor de un pueblo. La situación, aseguran, es crítica. Relataron cómo es un día dentro de un hospital en Venezuela. Esto dijeron. Vamos al laboratorio, no hay reactivos.
Vamos a Rayo X, tienen que traer un teléfono inteligente porque no hay como revelar la placa cuando hay. Hay que hacer una tomografía, el tomógrafo tiene un par de años que no se recupera porque le falta un tornillo. Pero lo más grave es, se fue la luz y las plantas no respondieron. Caso Hospital Universitario de Caracas, que se llevó la vida de unos pacientes allí. Y lo digo, que fueron 8 pacientes, que fueron 15 pacientes. Pueblo de Venezuela, una vida que se pierda en un hospital para nosotros es una pérdida invaluable. Después seguimos las enfermeras, vamos a farmacia, no hay el medicamento que el médico indicó. Vamos a nutrición, no hay comida. Ese es el día a día de una enfermera, ese es el día a día de un hospital. Pero llega un paciente en un estado crítico, tenemos que empezar a correr. ¿Dónde está el yerco? Y si encontramos el yerco, no está el obturador. Y si tenemos el obturador, no hay adhesivo para fijar la vía. Necesita aumentar la volemia, no tenemos solución 09. Según el Colegio de Enfermeros de Caracas, el índice de escasez de insumos médicos en los hospitales del país ya alcanza el 90%. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Mientras tanto, al otro lado... Muchas gracias. NTN 24, Daniela Zambrano, equipo reporteril de corresponsales en Venezuela. Escucharon a las enfermeras. Vamos a escucharlos a ustedes, amigas y amigos, a través de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Suéltalo, por favor, que ya tenemos una llamada de Falcón, mi querido Eduardo Llanes. Suelta la coletilla. La Voz de Dios, la Voz del Pueblo. Bueno, tenemos a Freddy desde el estado Falcón. Freddy Noguera, ¿cómo está, Freddy? Te oímos. Buenas noches, Miguel Ángel. Un placer saludarte, chicos. Ya te estábamos extrañando durante todos estos días. Porque la verdad es que bueno, la parte que hace pues es importantísima. Miguel Ángel, es para recordarle a todo el país y a todos los que estamos pendientes y montados en estas elecciones que vienen pronto. Vamos a hacer un recuento en esta forma, ¿no? Elecciones generales, cuando hablamos de elecciones generales, estamos hablando presidentes, diputados, alcaldes, gobernadores y concejales. ¿Por qué? Porque en la costa oriental y específicamente en el municipio Acosta no sabemos si hay alcaldes y si hay concejales, y en el estado Falcón no sabemos si hay gobernador, porque este señor ni siquiera conoce la costa de Falcón porque es caraqueño y lo mandaron para acá como para que tapara el hueco y resulta que salió electo. ¿Por qué? Porque el CNE del estado Falcón, bueno, los 5 miembros eran 5 miembros del gobierno. Eso es para recordarle a todos los venezolanos que tenemos que montarnos para que las elecciones sean generales, porque tenemos un buen tronco de presidente, pero tenemos que tener todos los estados en manos de gente capaces que ayuden al presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy Noguera, desde el estado Falcón. José Cobb nos llama desde Táriba, estado Táchira. José, te oímos, adelante. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un saludo a todos los del programa y un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Aquí luchando por la libertad. Según Diosdado, Maduro puede hacer lo que le dé la gana en Venezuela. Está equivocado. Podía hacer lo que le daba la gana. Ahora ellos no pueden hacer lo que les da la gana. La reunión en Uruguay con el presidente de Uruguay y México, como dijo la diputada, un 93% de los venezolanos. No, papá, no vamos para ese baile. Queremos elecciones generales con nuevo CNE, sin tibia y las comadres, libertad para todos los presos políticos, poderes autónomos, militares dignos. El Papa debe contestarle a Maduro que se vaya por las buenas. Todos atentos a las líneas de nuestro presidente Juan Guaidó, que nos da las líneas él y nuestros diputados para el próximo viernes y la gran marcha del 12. Todos a la calle el 12 pacíficamente. Son una vergüenza las declaraciones de Jorge Rodríguez. La ayuda humanitaria entrará por las buenas o por las malas, pero entrará para salvar a los venezolanos. Atentos a los anuncios de nuestro presidente Juan Guaidó y todos a marchar el 12, sin miedo. Buenas tardes, Miguel Ángel, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Nos dice Eduardo Llanes que el tiempo ha culminado. Me excuso ante ustedes.
Hubo una cadena, hubo media hora de cercenamiento de nuestro espacio en contacto con todos ustedes. Mañana un espacio más grande, más amplio para la voz de Dios, la voz del pueblo. En nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Oriana Urbina en la producción, Eduardo Llanes en la dirección técnica, quien les habla Miguel Ángel Rodríguez, con especial saludo a la audiencia de Radio Caracas, Radio RCR 750, transmitiendo para Caracas y el centro del país, de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander, y a través de rcr.tv, la radio que se vea donde quiera que nos hayan seguido en nuestra transmisión. Muchísimas gracias por su compañía. Reciban el saludo de nuestra página de soporte en venezuela1.com con Sebastián Campanella. Hasta mañana. Dios está con nosotros. A pesar de los pesares, pásenla bien. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.